Muy bien, buenas noches, amados hermanos, estimados. Una vez más, estamos aquí en un video en vivo de la Iglesia Bautista Ministerio Comunidad Adoptiva. Y bueno, para trasladar un tema más interesante e importante que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que muy bien. Algunos saben del vivo, otros no saben, se van a ir conectando o no, pero lo importante es que este video quede allí también a disposición de todas aquellas personas que lo deseen ver, de todas aquellas personas que deseen estar realmente escuchando y estudiando, aprendiendo y meditando la palabra de Dios, que es algo muy pero muy importante para nuestras vidas. Así que muy bien. Tenemos un tema interesante, lo hemos visto hoy en la reunión presencial y ahora lo vamos a ver de manera virtual. Y vamos a hablar de la depresión. Vaya tema, ¿no? Vaya tema tan actual también. Sinceramente, es un tema muy, pero muy actual. Vamos a orar antes, ¿sí? Bendito Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre en esta noche. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra, por esta nueva oportunidad de compartir el mensaje que tú has puesto, Señor, en mi corazón. Este mensaje, Señor, que habla de un problema de estos tiempos, que siempre ha existido, pero que cada vez empeora, Señor. Cada vez empeora la desesperanza, la incredulidad. Cada vez empeora, Señor, los problemas de este mundo. Y junto con estos problemas, Señor, también empeora, Señor, la preocupación de las personas por el porvenir, por el futuro. Muchos se preguntan si habrá futuro, Señor, pero tú tienes respuesta, Señor. Tú realmente nos das palabras de vida, palabras de aliento y nos enseñas que en ti todo es posible. Por eso en esta noche, Señor, guíanos, Señor, guíame en tu palabra, ayúdanos, Señor, a comprender, a ahondar, Señor, a escudriñar a lo más profundo de este mensaje que tú has puesto en mi corazón. Padre, te amamos, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar con este tema, depresión. Hay una pregunta que se hacen muchas personas, que me han hecho a mí inclusive, si un cristiano puede deprimirse. O si alguna persona, algún hombre o mujer de Dios en la Biblia acaso se ha deprimido alguna vez. Y la respuesta es que sí. Que muchos hombres y mujeres en la palabra de Dios, en la Biblia, se han deprimido, y que ciertamente muchas veces el cristiano se deprime, entra en una depresión. Ahora, la otra pregunta que vendría al respecto es, ¿está bien, está bueno que lleguemos al punto de deprimirnos? ¿O hay algo que nosotros podríamos hacer para evitarlo? ¿O hay algo que nosotros podríamos hacer para no caer en este tema de la depresión? A medida que vayamos avanzando en este estudio, vamos a darnos cuenta de que evidentemente sí, de que muchas veces se tratan de nuestras actitudes, que muchas veces se trata de la mirada que nosotros tenemos de Dios, o de la mirada que nosotros tenemos de nosotros mismos, inclusive. Todo esto influye y tiene que ver con este tema tan difícil de la depresión. Vale decir también que la depresión está valorada y catalogada a nivel de la medicina como una enfermedad mental, ¿no? Que muchas veces, cuando llega a extremos complicados, inclusive es medicada. No vamos a entrar en ese tema. No es este caso, no voy a hablar de la depresión como un tema médico, ni de la salud mental. Sí vale la aclaración de que es un tema que podría tratarse desde ese punto de vista. Pero vamos a hablar de la depresión a nivel de lo espiritual, de lo que la Biblia nos habla, nos enseña y nos dice sobre la depresión. Y cómo hay ciertos hombres, en este caso vamos a ver 3 ejemplos, de personas que a causa de haber entrado ya en una depresión, las consecuencias no fueron para nada buenas y las conclusiones que ellos mismos sacaron de Dios y de su entorno fueron totalmente erradas, equivocadas, y no estuvieron a la altura, digamos,
de lo que se les había encomendado, ¿no? Que eso también es importante remarcarlo. Vamos a comenzar primero con la definición que nos daría el diccionario de la palabra depresión. Y dice que la depresión, primero y antes que nada, es una opresión, un encogimiento o un abatimiento. Vamos a prestar atención a estas tres palabras. Una opresión. ¿Qué es estar oprimido? Es cuando uno se siente tan apretujado, tan absorto, tan, digamos, rodeado de alguna problemática, de un tema, de una lucha o de algo que nos está ocupando toda la vida, que no siente que no tiene espacio para salir de ahí. La opresión tiene que ver con sentir que la vida ya no gira en torno a lo que Dios tiene para mi vida, que ya no gira en torno a los sueños, a los proyectos, a todas las cosas que yo tengo para hacer, sino que ahora mi vida gira en torno a un problema específico, a una situación que evidentemente tiene tal peso en mi mente, en mi corazón, que me da esta sensación de estar oprimido, sin salida, apretujado, como adentro de un envase, ¿no? Y que yo haga así y no hay forma de que yo avance hacia ningún lugar. Entonces, vemos en un primer lugar que la depresión tiene esta tendencia de querer llevarnos a ese lugar de la opresión, del encogimiento, de que todo es pequeño, de que nada es, de que nada tiene salida. Estoy tratando de mejorar acá la imagen. Muy bien, creo que está mejor. Tiene que ver con eso. También, obviamente, el abatimiento, cuando uno habla de abatido, y en especial en el lenguaje bíblico, cuando uno habla de abatimiento, cuando vieron las noticias, sí, ladrón intenta robar y fue abatido el abatimiento tiene que ver con esto de morir, con esto de que algo cesa, algo no funciona, algo muere. La depresión nos da siempre esa sensación de que algo ha muerto en nosotros y que eso que ha muerto en nosotros nunca más va a volver, o que nuestra vida nunca más va a ser como no fue en algún tiempo. Como dicen algunos, todo tiempo pasado fue mejor, pero no siempre es así. Y a veces la remembranza, ¿no? Y el recuerdo del tiempo pasado, comparándolo con el tiempo presente, no es una comparación muy sabia, porque lo que pasó en aquel tiempo pasó con una persona que éramos nosotros mismos, pero que a la vez éramos otros. No sé si se entiende esto. Éramos nosotros, pero en otra circunstancia, en otro tiempo, en otro entorno. Por lo tanto, querer comparar nuestra vida pasada con nuestra vida presente no es muy sabio. Nunca vamos a sacar buenas conclusiones cuando hacemos este tipo de comparaciones. Dice que la depresión se caracteriza por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad. Muchas veces el tema de la depresión comienza con las culpas, con lo que pensamos que debimos hacer y no hicimos, con las cosas que quizás sí hicimos y que estuvieron mal, con las cosas que estuvieron mal y que nos damos cuenta después y de repente vemos que ahora estamos como viviendo las circunstancias, ¿no? Viviendo todo lo que ha pasado, todo lo que nos trajo eso de hacer algo equivocado, algo errado, a veces con nuestros hijos, a veces con nuestro esposo, con nuestro marido, el marido que las mujeres, ¿no? Y eso trae depresión. ¿Por qué? ¿Por qué la depresión? Porque, insisto, cuando nuestro presente está totalmente ligado a nuestro pasado, hace que no podamos ver las cosas con claridad. Entonces el tema de la culpa es un tema bastante importante y central en el tema de la depresión. Así que vamos a tener en cuenta esto para ir analizando los diferentes personajes bíblicos que vamos a ir analizando en este momento. También dice que es la incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos. Hay algún momento de nuestra vida que la depresión, la desesperanza, la frustración, algo que vamos a ver ahora también, es un ingrediente importante en todo esto que estamos viendo, la frustración hace que dejemos de disfrutar las cosas
que debiéramos disfrutar, que realmente Dios nos da a nuestra disposición. Generalmente son las cosas más simples. Quizás alguno diría, si yo tuviera un auto, qué feliz sería porque saldría y me iría a pasear. Si yo tuviera una mejor casa, qué lindo porque yo podría dormir mejor la siesta. Si yo tuviera en verano un aire acondicionado, dormiría mejor. Y como que siempre se está buscando aquello que no se tiene, sin disfrutar y sin saber reconocer todo lo que sí se tiene. Y que, insisto, es mucho. Pero la depresión, ¿qué hace? Pone un velo sobre todo eso. No nos permite ver cuánto Dios nos ha bendecido. No nos permite ver cómo Dios nos ha protegido en todo este tiempo. No nos permite ver cómo Dios ha sido fiel, aunque nosotros muchas veces no fuimos fieles. Y sin embargo Dios nos ha bendecido igual, nos ha protegido igual, nos ha resguardado igual, nos ha prosperado igual. Entonces yo también ligaría la depresión con la insatisfacción, porque pareciera que nada nos satisface, que siempre hay algo que falta para supuestamente nosotros ser felices. Entonces, claro, eso comienza a traer frustración, comienza a traer depresión, comienza a traer abatimiento, comienza a decaer nuestra fe, nuestro compromiso con Dios, nuestra mirada de la vida en general comienza a cambiar, comienza a ser diferente, porque todo comienza a ser negro. Nuestra mirada es una mirada que nunca nada está bien. Digamos que es un camino que uno comienza y que si uno no se da cuenta de que está por ese camino puede terminar realmente en el precipicio. Por eso es que realmente tenemos que tener cuidado. E insisto, ¿le puede pasar esto al cristiano? Sí, le puede pasar. Ahora, ¿le debe pasar? No, no le debe pasar. Podemos estar tristes por ciertas circunstancias, podemos estar preocupados por ciertas circunstancias. Nos pueden pasar muchas cosas. Como seres humanos que somos, estas cosas nos llegan y obviamente sí, quizás estamos preocupados, entristecidos, abatidos, pero nada de esto debe hacer que yo pierda mi comunión y mi confianza en el Señor. Yo creo que esa es la llave principal para no entrar en la depresión. Saber que nosotros no creemos en un Dios cualquiera. Nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, el cual tiene todo bajo control. Si yo realmente lo creo, si yo realmente confío, si yo realmente acepto que este Dios en el que yo creo no es cualquier Dios. Vuelvo a insistir con esto. Es el Dios Todopoderoso para el cual no hay nada que sea imposible. Por un lado, eso. ¿Sí? Por otro lado, el tema de la frustración, venía hablándoles, que es un sentimiento que se produce cuando una persona no logra alcanzar el deseo planeado para satisfacer una necesidad. O sea, es cuando una persona desea hacer algo, se plantea un objetivo, se plantea un sueño, no llega a este sueño, no llega a este objetivo, y esto provoca ¿qué? Una frustración. A su vez, esta frustración, ¿qué provoca? Una depresión muchas veces. Personas que dicen, ya está, hasta acá llegué, quizás es lo que estás pensando en este momento. No, mirá la edad que tengo, ya está, ya lo que no hice no lo voy a hacer, y ya está, ahora solo resta esperar la muerte, y frases como esa, ¿no? Que van saliendo, son las frases de la depresión, ¿no? Son las frases que nada tienen que ver con la fe ni con la confianza en nuestro Dios, pero que a la vez son frases muy humanas, muy nuestras, porque vamos a también a plantear este tema, que nosotros somos seres humanos que todo aquello que nos rodea nos va afectando de alguna manera. No podemos decir que no. No podemos decir que todo nos resbala. Algunos nos dicen, a mí todo me resbala, lo cual no es verdad. Siempre las cosas nos van llegando de una u otra manera y nos van también golpeando de diferente manera. Somos todos diferentes. Algunos son más fuertes, otros son más débiles. Otros tienen una fe concreta, otros tienen una fe muy débil, otros son fluctuantes, otros van y vienen como la arena, como las olas del mar, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Que van y vienen. Pero si hay algo que nosotros no debemos permitir, es que nuestro corazón deje de ser agradecido. Es que nuestro corazón deje de admirar a ese Dios Todopoderoso.
creemos en el dador de la vida, en el Creador, creemos en un Dios, nuestro Padre, que nos envió a su Hijo Jesucristo, ¿no? ¿Para qué? Para pagar todo lo que yo tenía que pagar. Mire si valemos para Él. Somos valiosos para Dios, tan valiosos somos, que Dios hizo todo lo que hizo para que nosotros pudiésemos acceder a la vida eterna. Entonces, miren qué importante que somos para Dios. Tan importantes. Y sin embargo, a veces nos permitimos humanamente, olvidando las Escrituras, olvidando nuestra fe, olvidando las promesas, a veces nos permitimos caer en depresión, caer en agonía, en abatimiento. Vamos a ver un primer punto entonces, después de esta introducción, que es cuando Dios es el culpable. Y ahora van a entender por qué este primer punto se llama así, cuando Dios es el culpable. Si acaso Dios es culpable de algo, pero ahora vamos a ver por qué este punto se llama así. Para eso vamos a ir a Jeremías 15, pueden buscarlo conmigo, el libro de Jeremías, el profeta Jeremías 15, versículos 15 al 21. Jeremías 15, de versículos 15 al 21, dice que Jehová reanima a Jeremías. Dice así la palabra de Dios. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Vamos a detenernos ahí. ¿Cuál era la situación de Jeremías mientras él escribía esto? Jeremías se sentía abandonado por Dios. Jeremías, a causa de dar la palabra de Dios, una profecía que realmente era una profecía de Dios y que no era bien recibida por el pueblo, sino todo lo contrario. Entonces Jeremías se siente realmente abandonado, solo, triste, desamparado. Yo creo que las expectativas de Jeremías es cuando yo diga esta palabra de Dios, todo el mundo se va a arrepentir, y no pasó eso. Jeremías dio el mensaje del Señor a su pueblo y el mensaje de Dios, en vez de producir arrepentimiento, provocó rechazo. Eso es lo que provocó. Entonces Jeremías se siente abandonado. Jeremías siente que Dios prometió algo y que no lo ha cumplido. Dice, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Me está diciendo, ojo Señor, que esto que yo estoy pasando, esta terrible situación, esta terrible realidad en la que yo estoy viviendo es culpa tuya. Eso le está diciendo Jeremías a Dios. Ahora, ¿por qué Jeremías llega a una conclusión tan equivocada? Porque evidentemente no es culpa de Dios lo que estaba pasando. Dios, de hecho, siempre estuvo con Jeremías, siempre le guardó, le cuidó. Pero Jeremías no lo puede ver así. Jeremías se deja llevar por la situación que está viviendo. Jeremías se deja llevar por el dolor que está sintiendo en su corazón de ser rechazado por su propio pueblo. Jeremías se deja llevar por el supuesto fracaso de su misión, ¿no? Porque supuestamente él es un profeta fracasado, que da la palabra de Dios y nadie la acepta. Entonces Jeremías, en medio de esa tristeza, dolor, depresión, frustración, todo eso junto, llega a conclusiones equivocadas. Y le dice a Dios, sabes que por amor de ti sufro afrenta, eres tú el culpable de que yo esté así. ¿Por qué? Porque yo hice lo que vos me dijiste. Y por hacer lo que vos me dijiste es que yo estoy así, sufriendo afrenta. Estas son las conclusiones equivocadas, tristes, desordenadas, desorientadas, a las cuales podemos llegar cuando estamos en una verdadera depresión, en un desánimo, en una pérdida de fe. Cuando perdemos de vista quién es Dios y que todo está bajo el control de Dios, que simplemente nosotros tenemos que obedecer, que no tenemos otra cosa más que hacer, que simplemente obedecer, que después lo que pasa después ya no está en nuestras manos, es Dios el que va a utilizar esa palabra que fue dada, y esto es lo que iba a pasar con Jeremías.
Dios estaba utilizando a Jeremías para traer palabras de arrepentimiento para un pueblo que era duro de corazón y que no aceptó, y de hecho terminó en la deportación a Babilonia, terminó en 70 años de cautiverio, no escuchó, pero el fracasado no era Jeremías ni tampoco Dios, el fracaso fue del espíritu rebelde de Judá en este caso. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. Jeremías se está quejando contra Dios, lo está culpando de que lo envió a hacer algo que iba al final no solamente a ser un fracaso, según él, ¿no? Porque no fue un fracaso. Supuestamente era un fracaso y lo estaba llevando a él mismo, ¿sí?, a la destrucción. Seguimos leyendo. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Yo me llené de tu palabra, le dice Jeremías a Dios. Yo realmente lo que hablé es tu palabra, es tu mensaje. Fue verdadero mi mensaje. Dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Yo me alegré en tus mandamientos, dice Jeremías. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Jeremías le está reprochando que lo que él hizo no fue otra cosa que repetir lo que Dios le había dicho a través de su palabra. Y que el nombre de Dios había sido invocado, o sea, a través de ese mensaje profético que él tenía para el pueblo de Judá, era el mismo nombre de Dios el que estaba en juego. Y que otra vez él sentía que nada de esto había funcionado. Vamos a ver cómo en un punto él siente que Dios no solamente es el culpable de su situación, sino que también Dios lo ha engañado. Dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Yo ni siquiera me junté con esos falsos profetas, no me junté con esos que creían en las falsas profecías, no me senté con los burladores, no me senté con los que no creían. Me llené de indignación, de santidad. Mía no es la culpa, dice Jeremías, porque yo soy mejor que ellos. ¿Y cómo puede ser que si yo soy mejor que ellos, yo esté pasando lo que estoy pasando y a ellos no les pase nada? Todas estas conclusiones son las conclusiones de la depresión, de perder la confianza, de perder la comunión con Dios, de la falta de oración, de la falta de amor a Dios. Estas son las consecuencias, las conclusiones de una vida que comienza a irse en pique, ¿sí?, hacia abajo. Y esto, créeme, querido hermano, querida hermana, que nos puede pasar a todos. No de balde dice la Biblia que el que está firme mire que no caiga. No lo dice porque sí, lo dice porque realmente el enemigo acecha y busca los lados débiles para hacernos entrar en depresión. Para convencernos de que todo nuestro trabajo y nuestro servicio a Dios ha sido en vano. Que Dios ha fracasado, que nos ha engañado, que es culpable de que yo esté en esta situación, tal como lo sentía Jeremías. Sigue diciendo el texto, el 18, porque fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió curación. Le pregunta a Dios, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Se lo pregunta. Y mi herida desahuciada no admitió curación. Es más, se atreve a decirle a Dios, este dolor que estoy sintiendo ya está, es perpetuo, va a ser para siempre. Seguramente yo voy a quedar en esta situación y nadie va a poder sacarme de esta situación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Y escuchen ahora esto. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Jeremías se atreve a decirle a Dios, en medio de esta depresión, en medio de esta falta de confianza, en medio de esta autocompasión, porque lo que Jeremías está diciendo, yo soy la víctima acá, eso está diciendo, se atreve a decirle al Señor, vos me engañaste, serás para mí como una ilusión, como cosa ilusoria. ¿Vos serás una ilusión para mí? ¿Será que no eres verdadero tú? ¿Será que todo lo que me dijiste no es verdad?
Eso le está diciendo Jeremías a Dios. ¿Por qué se lo dice? Vuelvo a insistir, porque son las conclusiones de un corazón derrotado, pero no derrotado por el enemigo, derrotado por sí mismo. Porque ha perdido su fe, porque ha perdido su confianza. Por un lado, si quisiéramos sacar algo rescatable o algo positivo de todo esto, yo siempre rescato y saco la sinceridad y esta realmente relación íntima de Jeremías con Dios. Porque aunque lo que está diciendo está equivocado, se lo está diciendo a Dios. Está siendo sincero con Dios. Le está diciendo, Señor, esto es lo que yo siento. Así estoy. Me parece que me engañaste, me parece que sos el culpable de mi situación, me parece que me metiste en un lío y que nadie me va a poder sacar. Todo esto le está diciendo Jeremías a Dios. Ahora, ¿cuál será la respuesta de Dios? Porque Dios sí responde. La respuesta fue esta. Por tanto, el 19, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si te sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué le dice el Señor en medio de toda esta queja, de esta exposición que hace Jeremías, denunciando a Dios, de acusándolo a Dios de ser el culpable de todos sus males? Le dice, Jeremías, has caído de una manera tal, has perdido tu fe de una manera tal, que es necesario que te conviertas, que es necesario que te vuelvas a mí, que es necesario que otra vez vuelvas a establecer un contacto, una comunión conmigo. ¿A causa de qué llegaste hasta ahí? Del abatimiento, de la depresión, de la frustración y de mirarte a vos mismo, de mirarte el ombligo, como decimos. Y decirte, ay, pobrecito de mí, mirá lo que me pasa, todo por servir a Dios. Pobre de mí, al final Dios no cumple lo que promete. Y él estaba equivocado, porque dice siempre, sacar es lo precioso. Si aprendes otra vez a darte cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, solamente entonces solamente ahí, serás como mi boca. Que ellos se parezcan a vos y no que vos te parezcas a ellos. Eso es lo que está diciendo Dios. Ahora, tenemos a Jeremías como uno de los grandes profetas mayores de la Biblia. Abundancia de profecía. La historia de Jeremías es apasionante todo lo que fue sucediendo a través de su ministerio. Pero también vemos a un simple hombre lleno de debilidades, un simple hombre que vacilaba, un simple hombre que por momentos estuvo allá arriba en lo espiritual y que por momentos estaba como un trapo de piso ahí. ¿Y qué nos enseña esto? Que tenemos que aprender a elegir a qué le vamos a hacer caso, mucho más cuando se trata de nuestras emociones. Tenemos que aprender a entender que nuestra confianza en Dios nunca va a depender de lo que estamos viviendo. Que nuestra confianza en Dios tiene que depender de lo que la Biblia, de lo que la palabra de Dios me enseña sobre quién es Dios. De eso tiene que depender mi fe, mi esperanza y mi confianza. Pase lo que pase, así se venga el mundo abajo, así no le encuentres explicación a lo que está pasando, porque a veces sucede que uno dice, pero ¿por qué está pasando esto? Y no hay una explicación. No hay una explicación. Uno quisiera entender, uno quisiera comprender, uno quisiera tranquilizarse y no. Y Dios lo permite. Jeremías pasó prisión, lo metieron en una cisterna llena de barro, lo amenazaban de muerte, se burlaban de él. Él decía una profecía, venían 10 profetas falsos y le decían otra profecía. O sea, todo eso le pasaba a Jeremías y Dios lo permitió. Ahora, Jeremías, ¿qué debió hacer en ese momento? No mirarse el ombligo, no entrar en autocompasión, pobre de mí, sino decir, bueno, Señor, yo he cumplido y he hecho y he dicho lo que tú me dijiste. Yo sé que tengo que confiar en ti y dejar que las cosas pasen. Pero Jeremías, lejos de eso, a través de sentirse tan frustrado por su supuesto fracaso en el ministerio,
decide culpar a Dios. Decir, vos sos el culpable de lo que me está pasando. Porque yo no soy culpable, dice Jeremías. Yo hasta me senté solo, dice, porque me llené de indignación. Porque yo soy bueno, está diciendo Jeremías, ¿no? Y vemos que no era tan bueno. Porque evidentemente no había aprendido a confiar por completo en el Señor. Y eso es algo totalmente fundamental para nuestra vida. Cuando perdemos nuestra confianza en Dios, empezamos a mirar ¿qué? Las cosas de este mundo. Empezamos a mirar de qué forma salvarnos nosotros a nosotros mismos. Y ahí vienen los verdaderos fracasos. Realmente ahí vienen todas las cosas que el enemigo aprovecha, ¿no? Esos costados que empezamos a abrir, esas puertas, ¿no? Donde el enemigo se mete con todo. Si entre sacares lo precioso de lo que otra cosa importante, el aprender a darnos cuenta que a través, ¿no? del Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos esa ventaja, de que el Espíritu Santo nos enseña, nos corrige, nos advierte. Realmente tenemos que ser obedientes al Señor y aprender a diferenciar qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Porque si hay algo que trae depresión en nuestra vida, y eso también es un punto que tenemos que tocar, es el pecado. Y esto es un tema que no tocamos tanto hoy, pero lo vamos a tocar ahora. Si hay algo que trae tristeza, dolor, abatimiento en nuestra vida, es el pecado. Cuando comienza a haber pecado en nuestra vida, comienza la tristeza, la caída. Y esto también tiene que ver con la depresión. Vamos a buscar otra historia. Vamos a irnos al libro de Jonás. Jonás también, un profeta con una misión muy específica, ¿no? Jonás 4, versículos 1 al 11. Recuerden la historia de Jonás. Jonás debía ir a Nínive, ¿sí? A anunciar el juicio de Dios sobre esa ciudad, pero digamos que Jonás decide irse a otro lugar, ¿sí? Se toma un barquito y dice, yo no voy a ir para ahí, yo me voy a ir a otro lugar porque no me quiero hacer cargo de esto que Dios me ha encomendado. No me quiero hacer cargo, ¿sí? Entonces vemos que en un principio ya la actitud de Jonás es una actitud de un rebelde. La actitud a la cual Dios le dice A y él dice no, A no, B. Ya empezamos mal, ¿no? Obviamente en el transcurso de esta desobediencia, ese barco que se toma, una gran tempestad se avecina sobre ese barco. Los ocupantes de ese barco deciden que es por culpa de Jonás que está esa tempestad, lo tiran al mar, es devorado por un pez, ¿no? Y ese pez, luego de 3 días en el que Jonás reflexiona y recapacita dentro del vientre de ese pez, también como para no reflexionar, ¿no? En ese momento reflexiona, se arrepiente y decide por fin hacer la voluntad de Dios e ir a Nínive y anunciar lo que el Señor le había dicho. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Vaya, ¿qué consecuencia? Toda una población, toda una ciudad, todo un reino se arrepiente, ¿sí? Se arrepiente. Qué maravilloso debe ser esto, ¿no? Ir a predicar en algún lugar y de repente todo ese lugar llega a la conclusión que necesita de Dios y se arrepienta. Esto es lo que pasó con Jonás. Y uno dice, pero ¿y Jonás estaría recontento? No, Jonás no estaba contento. Así que vamos a leer en Jonás 4, versículos 1 al 11. Dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. O sea, porque toda esa ciudad, incluidos el rey y todos, hicieron ayuno y se arrepintieron y Dios los perdonó y decidió no destruir la ciudad. Porque toda esta ciudad hizo esto, Jonás se enojó. Y dice que se apesadumbró en extremo. ¿Qué quiere decir eso? Se deprimió. Esa pesadumbre, ese decaimiento del espíritu. Y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová,
¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, él se siente decepcionado con Dios. Porque si vos dijiste una cosa y al final después pasó otra, vos me mandaste a decir que ibas a destruir Nínive. Y cuando yo voy y digo esto, resulta que la ciudad se arrepiente y vos no la destruís nada. Entonces se siente frustrado y se siente decepcionado por Dios. Yo sabía que vos sos un Dios compasivo. ¿Para qué me mandás acá? O sea, fíjense, ¿no? La actitud de Jonás. Dice el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Miren la conclusión a la que llega Jonás a través de dejarse llevar por la ira, por el enojo, por la depresión. Es mejor la muerte que la vida. Este es otro problema importante. Una de las cosas que trae la depresión es este sentimiento o esta visión de que la vida ya no vale la pena. Jonás llega a la conclusión de que él, a causa de sentirse defraudado por Dios, decepcionado por Dios, prefiere morir, ya no quiere la vida. Dice el 4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios le dice, pensá un poquito lo que estás diciendo. Estás haciendo un berrinche, estás haciendo una escena terrible de algo que en realidad tendría que darte alegría. Que cientos y millares de personas se arrepintieron y no van a ser destruidas. Y que llegaron al Señor, tendrías que estar feliz, ¿no? Pero sin embargo, no solamente no estás feliz, sino que te sentís tan mal, tan decepcionado, que preferís la muerte. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente, ahí sí se alegró porque Dios le dio una planta que le proporcionaba sombra, ¿no? Y ahí se sintió como, bueno, Dios está pensando en mí, ¿no? Qué bueno, Dios me vio tan enojado, Dios me vio tan mal que preparó esta planta para que yo pueda estar más cómodo, qué bueno. ¿No? Entonces dice que Jonás se alegró grandemente por esta calabacera, pero miren lo que pasó. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio, solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y muchas personas, aunque han tenido todo de Dios, aunque Dios les ha bendecido, aunque Dios están en esta misma sensación, con este sentimiento de que mejor es morir. Y eso es la depresión. Te plantea un panorama oscuro, no te deja ver la bendición, no te deja ver las cosas buenas. Así estaba Jonás. Porque simplemente esas ramitas que tenía ahí, cubriéndolo del sol, se habían secado, simplemente por eso ya deseaba la muerte. Y así es la depresión, así es la falta de confianza, la falta de fe. Por la cosa más mínima ya nos caemos al piso, ya renegamos de Dios, ya nos dejamos de congregar, ya sentimos que todo es malo, ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia, ya todo nos parece oscuro, ya todo nos parece mentira. Por eso es que es tan importante prestar atención de no caer en la depresión. Y Dios nos da todas las herramientas para no caer. O nos da también las herramientas por si estamos en ella para salir. No necesitas ninguna pastilla, no necesitas ningún acto de magia, ningún brujo para salir de la depresión. Necesitas simplemente renovar tu confianza en el Señor. En la sombra de tus alas me regocijaré, dice el salmista, ¿no? Bajo el amparo de tus alas, Señor, yo viviré confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado.
No es una confianza en mí, no es una confianza en mi trabajo, en el olor, es una confianza en ti, Señor. Eso es lo que hace que yo no entre en la depresión ni en la desesperación. Dice el versículo 9. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Miren el estado de Jonás. Bien enojado, pero ¿con quién estaba enojado? Con Dios mismo estaba enojado. Porque él, insisto, se sentía decepcionado con Dios. Un poco lo que le pasaba también a Jeremías. Vos me dijiste una cosa y al final mirá cómo estoy, le perdonaste la vida a todos, al final eso que hacían todo mal están mejor que yo, y todas esas cosas vienen a la cabeza cuando empezamos a trastabillar, ¿sí? En la queja. Muchas veces la depresión empieza con la queja, pero esto, pero lo otro, sin saber agradecer, insisto, todo lo que Dios nos da. Mucho cuidado con eso. Tenemos que día a día ver, analizar y agradecer todo lo que Dios nos da. Y que cuando te detenés a verlo, te vas a dar cuenta que es muchísimo, más de lo que merecemos. Mucho más de lo que merecemos. Créeme que es así. Dice el 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, y en el espacio de una noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué le dice Dios a Jonás? Por una simple planta vos te haces un problema, pero no te haces problema por más de 100.000 personas que iban a ser destruidas, y a vos te importa más una planta que 120.000 personas. Eso hace la depresión también. Nos provoca ceguera espiritual. Porque la depresión tiene mucho más que ver con el espíritu del hombre, ¿no?, que con las circunstancias del hombre. Es una caída no de los sentimientos, es una caída del espíritu, es una caída de nuestra relación con Dios, es una caída de nuestra relación con la vida inclusive. Tiene que ver con eso. No saber ver. ¿Cuánto nos sabe decir el Señor? No saber ver. Jonás pretendía que las cosas fueran a su manera, no a la manera de Dios, porque Dios es soberano. Y si Dios en su soberanía y en su amor y en su misericordia decidió perdonar a esta gente porque vio en ellos un arrepentimiento genuino, ¿quién era Jonás para exigirle a Dios algo? Todo lo contrario, él tenía que haberse alegrado de haber sido un instrumento de Dios para la salvación de esa ciudad. Pero no. En gran parte de la rebeldía, en gran parte de la autocompasión, la frustración de que las cosas no sucedieron como él, no como Dios quería, no importaba tanto eso, sino como él quería. Porque la frustración es eso, cuando nos ponemos así caprichosos, y que cuando algo nos sale como nosotros queremos, ya nos enojamos con Dios, ya nos enojamos con la iglesia, ya nos enojamos con los pastores, ya nos enojamos con los hermanos, ya nos enojamos con la vida, ya nos enojamos con todo, con nosotros mismos, ya nada nos parece bien. ¿Sí? Jonás se deprime porque su rebeldía no le deja ver el gran amor y la misericordia de Dios. No solo no le deja ver el amor y la misericordia, sino que ni siquiera valora su propia vida. Y le pide a Dios que lo mate. Yo ya no quiero vivir. Ya está, hasta acá llegué. No quiero vivir más. Vos me decepcionaste. Increíble, ¿no? Uno podrá decir, pero esto le pasó solo a Jonás. No, créeme que le pasa a mucha gente hoy en día. Y va a seguir pasando, en tanto y en cuanto nuestra fe no esté fundamentada en el Señor. Porque fe, uno puede tener fe en muchas cosas. Unos tienen fe en el Gauchito Gil, otro en Gilda, otro en Rodrigo, otro en no sé quién. O sea, la gente tiene fe y esa fe la deposita en frente de lugar. Y muchos de esos lugares son lugares
totalmente errados. Pero cuando nuestra fe está en el Señor obra a la manera del Señor, que es con amor, con misericordia, teniendo en cuenta que Él me conoce más de lo que yo me conozco. Entonces Dios obra con la perfección de conocerme. En Primera de Reyes 17 vamos a ver el último ejemplo, el último personaje. En este caso es una viuda. Es cuando Elías visita a la viuda de Sarepta. Entonces, en Primera de Reyes 17, versículos 8 al 16, dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿no?, a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ya hay algo que es bastante raro. La situación de una mujer viuda no era una situación fácil en la antigüedad. Mucho más cuando lo que se estaba viviendo era una gran sequía. O sea que había escasez de alimentos. Pero Dios dice que le dio la orden a una mujer viuda que sustentara al profeta. O sea, acá ya estamos viendo cómo Dios obra a veces de las maneras impensadas, con las personas impensadas, porque nadie podría decir que, en todo caso, uno podría decir, ¿por qué Dios no le habló a un multimillonario para que él sí puede? Pero, ¿por qué le dijo a una viuda que no tiene ni dónde caerse muerta? Que es viuda encima. Porque Dios obra a su manera, bajo sus criterios y no bajo nuestros criterios humanos, imperfectos. Dice entonces, él entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. El tema de la muerte y la depresión están siempre íntimamente ligados, porque hay algo que la depresión hace, que es decirnos, ¿no?, nos habla a nuestra mente y nos dice: hasta acá llegaste, esto no da para más, es mejor morir. Esta viuda, cuando llega el profeta, en vez de obedecer aquello que Dios le había dicho, porque dice acá que Dios le había dado la orden ya antes, pero en ese momento, evidentemente, a causa de su estado depresivo, de su estado de desesperación, que por otro lado es comprensible, pero acá por eso quiero remarcar que no se trata de circunstancias. Las circunstancias, uno puede decir, bueno, pero lo que estaba viviendo, pobre mujer, y decir, no, pero eso es lo que tenemos que aprender, que no se trata de las circunstancias. Se trata de cuánto realmente nosotros estamos dispuestos a creerle a Dios de todo lo que nos enseña en su palabra. Entonces esta mujer, cuando el profeta le dice: no solo tráeme agua, sino tráeme un bocado de pan, de lo que había en su corazón, que era depresión, desesperanza, falta de fe, un montón de cosas, tristeza, ¿qué sale? No, ¿qué me estás pidiendo? Si apenas tengo un poquito que ahora lo voy a usar para comer con mi hijo, y ya después, la muerte, ya está. En ese estado es donde nos quiere ver el enemigo. En ese estado espiritual. El enemigo va a buscar de una y de 1000 maneras, a través de las situaciones que vas viviendo en la vida, a través de los que te rodean, va a buscar que llegues a esta situación. Que en tu corazón ya no haya ni un poquito así de esperanza. Y cuando no hay esperanza en tu corazón es porque has perdido de vista la grandeza de Dios. Has perdido de vista que Dios no es un Dios humano, es un Dios de cosas imposibles, es un Dios de cosas grandes y poderosas, es el creador del cielo, de la tierra, del universo. Ese Dios es el que está de tu lado y en el cual nunca debemos dejar de creer.
porque dejar de creer implica que toda nuestra humanidad se nos caiga encima y comencemos a entristecernos, a quejarnos, a deprimirnos y a perder la comunión con el Señor. Entonces, en el 13 Isaías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces la pregunta que tenemos acá: ¿vale la pena confiar en Dios? Todas las promesas que tenemos en la palabra, que por eso tenemos que leerlas, aprenderlas y creerlas. Creerlas, porque los días son malos. Estamos viviendo una conmoción mundial a través de las epidemias, de las pandemias, de las guerras. Estamos viviendo todo eso, la persecución que ha empezado contra la iglesia. Si uno se dejara llevar por las circunstancias y perdiese de vista la grandeza de Dios, pues entonces, chao, se termina todo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno realmente tiene que entender que lo que Dios nos ha dejado en su palabra no son meras letras. Lo que Dios nos ha dejado en su palabra son promesas que Él mismo está dispuesto, ¿sí?, a cumplir conforme a sus propósitos y conforme a su voluntad. No a mis propósitos, sino a sus propósitos. De ahí aclaro esto, porque algunos han entrado en la falsa doctrina de que yo le puedo reclamar a Dios sus promesas como obligándolo. Había alguien que decía: no, vos decirle la promesa a Dios y Dios está entre la espada y la pared, te lo tiene que cumplir, porque un momentito. Porque la voluntad de Dios va más allá, o sea, la sabiduría con que Dios hace las cosas, nosotros no la podemos comprender. Y en el medio de las circunstancias, yo creo que esta viuda, en el medio de que ya no tenía más pan para comer y que veía a su hijo flaquito y que veía la situación de que había hambre por todos lados, yo creo que en ese momento, a ella le costaba creer en las promesas. Pero todo esto que estamos viendo hoy justamente es para eso, para que entendamos que las promesas, que la voluntad de Dios, que la bondad de Dios, que todo lo que Dios tiene para nuestras vidas va más allá de lo que podamos ver alrededor. Que somos sus hijos, que somos su pueblo y que estamos realmente, ¿no?, en sus manos. Pase lo que pase. ¿Esto quiere decir que no me va a pasar nada malo? No. Esto quiere decir que si algo malo te pasa, tenés que entender que Él está igual ahí. Él está igual. Y que te va a ayudar a pasarlo. Y que te va a ayudar a vencerlo. Y que te va a ayudar a salir victorioso. Pero no lo va a quitar. A veces va a permitir que lo pases. Va a permitir que lo pases. Vemos en este último ejemplo a una viuda que había perdido su esperanza, que simplemente se había detenido en la vida a esperar la muerte, a comer un último bocado de pan con su hijo y a dejarse morir. Eso era lo humano, eso era lo que su simple visión humana le permitía ver, pero después estaba algo más grande, que era la voluntad de Dios, algo que Dios le había dicho. Dios nos ha dicho a todos: no te dejaré ni te desampararé. Esas palabras están grabadas a fuego en mi corazón. No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré. Y el Señor Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes siempre. Una promesa que ha cumplido a través de su Espíritu Santo. A través de su palabra. Él sigue estando siempre con nosotros también. Cada vez que leemos y aprendemos de todo lo que Él nos ha dejado. Por último, vamos a leer
en Nahum, versículo 1:7, dice que Jehová es bueno. Eso es algo que tenemos que entender, que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos buenos. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Somos de los que confiamos, porque Él dice que Él conoce a los que en Él confían y también conoce a los que no confían. Él es bueno y dice que es una fortaleza en el día de la angustia. Días de angustia pueden haber, van a haber, pero Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Esto no son frases hechas, son verdades para ser creídas y vividas. Todo esto que estamos viendo es lo que nos va a sacar, o que lo que nos va a prevenir de la depresión. ¿Por qué los que no conocen a Dios, muchos de ellos están depresivos, medicados, dopados? Porque no tienen esperanza. Y nosotros, como pueblo de Dios, estamos llamados, ¿sí? ¿A qué? A llevarles esta esperanza de la salvación, ¿sí? A llevarles esta esperanza de la vida eterna. Dice en Mateo 6:31, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe tus necesidades. Mas buscad, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Buscad de vuelta el reino de Dios primeramente, antes que desesperarte por las cosas que te faltan. Buscad su presencia, buscad su sabiduría, buscad su poder, buscad el abrazo que el Señor tiene para tu vida. Buscad primeramente eso y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su pan, basta cada día su propio mal. Dios es el Dios de todos los días, de todos y cada uno de nuestros días. ¿Qué les parece? ¿Vale la pena renovar nuestra confianza en el Señor? ¿Vale la pena salir de una vez por todas de la queja, de la desesperación, de la autocompasión? ¿Vale la pena comenzar a mirar la grandeza de Dios y no detenernos en todas las miserias de este mundo? Que hay muchas y cada vez hay más. Acordate lo que el Señor le dijo a Jeremías. Si te convirtieres, y si aprendieres a entresacar lo precioso de lo vil, entonces ahí vas a ser un instrumento de honra, vas a ser un instrumento en las manos del Señor. Pero si aprendes a diferenciar qué es lo que te conviene, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas están ahí para que yo las tome, pero no todas me convienen. Todo está ahí, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna cosa, porque yo sé que quiero ser realmente, como decía el apóstol Pablo, un esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Esclavo en el buen sentido de la palabra. Esclavo en el sentido de haber realmente puesto mi voluntad en su voluntad. A eso se refiere. Que ya no vivo yo, no vive Cristo en mí. Que las viejas cosas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Estimados hermanos, renovemos nuestra confianza en el Señor. Dejemos de mirar para atrás, dejemos de mirarnos el ombligo, dejemos de mirar el mundo con todas sus cosas terribles y empecemos a mirar al Señor. No seamos como Pedro, que tuvo esta gracia tremenda de poder caminar porque eso es innegable, él caminó sobre las aguas. Pero por empezar a mirar la tempestad, se hundió, porque dejó de mirar a Jesucristo. Porque dejó de mirar a aquel que es digno de toda confianza, porque Él es el fiel y verdadero, el que nos ha prometido la vida eterna y el que ha vencido la muerte y por consecuencia nos va a dar eso que nos prometió.
No nos dejemos engañar por nuestros sentimientos. No nos dejemos engañar por las mentiras del enemigo. No nos dejemos engañar por nuestros propios pensamientos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás, esas bendiciones que tanto estás esperando, por añadidura, vengan a tu vida. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente y que esta palabra sea el comienzo. Sí, que hoy en día sea un nuevo comienzo de pararnos firmes en la voluntad de Dios, sin mirar atrás, tomar el arado y darle para adelante mirando a Jesucristo. Mirarte solo a ti, Señor, dice una canción, y no mirar atrás. Amados, que el Señor los bendiga y que esta palabra sea de gran bendición para sus vidas, así como lo es para la mía. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos. Gracias por tu palabra, gracias por este aliento que nos das de salir adelante, de no caer en la depresión, de no caer en las mentiras del enemigo. Yo te ruego por todos aquellos que están viendo este video, Señor, que tú les estés en este momento hablando a sus corazones, sacándolos de toda depresión, de toda tristeza, de todo dolor, quitando sus cargas, dándoles descanso, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, tú rompas, Señor, toda cadena, quites todo el enemigo y deshagas toda obra del enemigo en las vidas de las personas. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, y que tú, Padre amado, te glorifiques todavía mucho más en cada uno de nosotros, a través de los frutos, a través de todo lo que haces en nuestras vidas, y que podamos servirte cada día más, Señor, con un corazón realmente gozoso, esperanzado en ti, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, abrazo grande para todos. Nos seguimos reencontrando de manera presencial allí en el templo, todos los domingos a las 10 de la mañana. Sí, después está la reunión de mujeres, también pueden ir. Ahora yo me olvidé el día, soy terrible yo con los días. Miércoles a la mañana la reunión de mujeres. Mi esposa ahí me acaba de decir, así que eso es importante. Y ya este sábado, ya que viene, a las 10 de la mañana comenzamos también con la escuela bíblica para los niños. Así que los invitamos a los niños a las 10 de la mañana, allí en el templo. Ahí cerquita, a pasitos de la plaza de la cabaña, pueden encontrar el templo. Y si no, en el Face de acá del ministerio está también la dirección, está un número de teléfono para que puedan comunicarse. Así que bueno, están invitados. Abrazo para todos, abrazo para la gente hermosa allá de Santiago del Estero también, para toda esa comunidad hermosa de Santiago del Estero, hermanos allí. Dios mediante nos estaremos viendo. Y bueno, a no decaer, a mirar al Maestro, a mirar a Jesucristo, a no mirarse a uno mismo y no volverse atrás. Bendiciones para todos y abrazos.